tomamos las necesidades, Señor del cielo, que tu pueblo trae y las ponemos delante de ti, porque, Señor, tú no fallas. Tu respuesta, Señor, ya está pronto a llegar, Señor. Y si se tardara un poco más, Señor, fortalécenos para esperarla. En el nombre de Jesucristo, gracias por el que le has proveído, ha podido dar una ofrenda. Gracias por el que le ha dado salud, usted, Padre, porque ha podido cantar y ha podido expresar. Gracias por mis hermanos de la alabanza, Señor, porque te sirven. Y gracias por cada uno de los servidores, Señor, que con sencillez y humildad glorifican tu nombre. Ahora, Señor, háblanos a través de tu palabra, porque lo necesitamos, Señor, en el nombre de Jesús. Y junto con este pueblo decimos: amén, Señor, y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse. Vamos a tomar, hermano, en el segundo libro de Reyes, segundo de Reyes, en el capítulo 18, vamos a hablar de un hombre que Dios, hermano, nombró rey de Israel. Ciertamente Israel se movía por reyes y había una sucesión, pero era Dios quien instalaba a los reyes porque los respaldaba. Pero el hombre considera hoy en día que su instalación es por su propio conocimiento, por su fuerza, por su sabiduría. Por muchas razones el hombre ha dejado de darle la gloria y la honra al Señor. Y este rey Ezequías, que venía de una línea genealógica de reyes, empezando con David, dice la palabra en el capítulo 18 del segundo libro de los Reyes, que aconteció que en el año tercero de Oseas, hijo de Ela, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, era rey de Judá. Y entonces a este hombre Ezequías significa fuerza de Jehová. Eso ya implica mucho. Eso implica que este hombre, su fuerza, su conocimiento, su sabiduría, se la debía al Señor. Y fíjese, amigo, fíjese, hermano, que la palabra en el libro de Proverbios, en el capítulo número 1 y versículo 7, dice que el principio de la sabiduría es el temor reverente a Jehová. Ese es el principio de la sabiduría. Pero el mundo y el sistema está tratando de anular las cosas de Dios y quedarse con una sabiduría humana, porque hay tres tipos de sabiduría: la sabiduría diabólica, la sabiduría humana y la sabiduría que viene de Dios. Y la dejé de último porque es la que ocupa el último lugar. Estamos más enfocados a la sabiduría humana y a la sabiduría diabólica, porque muchas cosas que nosotros hacemos tienen un fin, y tienen un fin religioso que nos han enseñado a través de las culturas, a través de nuestros padres, a través de nuestros ancestros. Pero hay una sabiduría que viene del cielo, y esa es la sabiduría que proviene de la presencia de Dios. Pero el hombre se ha olvidado de eso, y hoy hay los otros dos tipos de sabiduría que son los que más imperan. Pero no me interesa hablar de eso, sino me interesa hablar de Ezequías. Porque a Ezequías le pusieron un nombre que significa fuerza de Jehová. ¿De dónde vendría la fuerza para este hombre? Porque eran místicos.
Eran espirituales y estaban diciendo a través de ese nombre que la fuerza no era humana, que la fuerza venía del Señor. Años más tarde, el salmista David, al ver cómo su pueblo se empezó a torcer, se empezó a perder, le aseguro que aún muchos de nosotros que estamos aquí nos moverían. Podrían movernos si vienen a contarnos que en otro lugar nosotros nos acercamos al Señor, llevamos esto, llevamos lo otro y al poquito tiempo estamos hiper abundados. Porque el hombre es movido. Pero Dios quiere que el hombre sea movido, pero por la presencia maravillosa hoy del Espíritu Santo. Por eso David, que fue el dulce cantor de Israel, que escribió un salmo maravilloso, Salmo 23, en donde él dice: Jehová es mi pastor, y si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Porque mi pastor se preocupa de mí, porque mi pastor me conduce a aguas refrescantes, a donde hay alimento que me nutre, y entonces yo confío en ese pastor, porque mi pastor tiene vara y tiene cayado. Y me infunde aliento cuando estoy estresado, cuando estoy enfermo, cuando estoy decaído. Me infunde aliento porque su vara y su cayado me infundirán aliento todos los días de mi vida. ¿Por qué aliento la vara? Porque la vara no era para golpear a la oveja. La vara era para golpear a los depredadores, a los demonios que se te acercan, hermano, y te dicen que tú no puedes, que eres vicioso, que eres esto, que eres lo otro, que no vas a triunfar. ¿Cuál es el triunfo? El mayor triunfo ya Cristo nos lo dio, que hoy vivimos y vivimos para la gloria del Señor. Y si nosotros somos bendecidos en lo espiritual, la añadidura vendrá a tu vida, porque Dios es veraz. Y entonces aquel hombre que hizo el Salmo 23, qué lindo, me conduce a aguas refrescantes. Cuando tienes sed, pero no hablo sed como acabo de tomar agua nada más, sino una sed que nuestra alma tiene. La sed aquella que a veces uno se para y dice: qué desgracia, el mismo pantalón, qué desgracia, la misma cara. Me voy a componer la nariz. No, lo que tiene que componerse es el alma. Porque nariz chata, nariz respingada, respira. Y todo lo que respira, alabe a Jehová. Cuando uno se empieza a apartar un poco del Señor, y el apartamiento no es que estés aquí o que no estés aquí, sino empieza en nuestro corazón. ¿A cuántos días estamos de enero hoy? 11, 12, 11. Por favor, démosle la prioridad que le debemos de dar a nuestra vida espiritual, porque tu vida está contada, igual que la mía. Tú no sabes cuánto tiempo vas a vivir, menos yo, pero el Señor sí sabe cuánto tiempo vas a vivir. Por eso hay tumbas chiquitas, más grandes y más grandes y más grandes, y hay de todos tamaños. Porque la vida está en manos del Señor. Y David, entendiendo todo esto, porque cuando uno está lleno del Señor, ¿verdad que pensamos diferentes? Cuando está lleno del Señor, nosotros queremos servir, nosotros queremos estar aquí, nosotros queremos convivir, pero poco a poco eso se va diluyendo. Y aquel hombre que escribió el Salmo 23, que tenía pastor,
que sabía cuál era realmente el tener un pastor. El tener un pastor es tener confianza. Es como, bueno, tal vez no es como tener un padre, porque tú a tu padre le confiaste que te drogabas, le confiaste que bebías, le confiaste que perdiste tu virginidad antes de tiempo, se lo confiaste. No se lo confiamos. Pero a este Padre le debemos de tener confianza, porque conoce toda nuestra vida. Y David, enamorado del Señor, decía: Jehová es mi pastor, porque vivió la experiencia de ser pastor. Él se consideraba una oveja. Solo las ovejas tienen necesidad de pastor. Por eso el Señor dice que las multitudes, cuando las vio diferente como las vieron sus discípulos, porque las vio como ovejas que no tienen pastor, necesitadas, abrumadas, cansadas, con hambre, desesperadas. Por eso el Evangelio es para los necesitados, porque los necesitados buscamos pastor, pero no el físico, sino el pastor espiritual, el que nos sostiene, el que nos oye y el que nos responde, el que nos llena de vida, el que no nos dejará ni nos desamparará. A Él necesitamos nosotros. Por eso metámonos con Dios, metámonos con el Señor y hagamos del Señor nuestro pastor. Claro, alguno podrá corregirme: no, pero ahora Cristo es nuestro pastor. Está bien, no vamos a discutir por ello. Y si Jehová es tu pastor, también es el mío. Y si Cristo es tu pastor, también es el mío. Y si el Espíritu Santo es tu pastor, también es el mío. Porque es el que está preocupado, o son los que están preocupados de nuestra vida. Pero se pueden olvidar las cosas. David, después de componer ese salmo tan precioso, y lo escribió porque tenía ¿por qué Dios es tu pastor? ¿Por qué es tu pastor? Escribe por qué es tu pastor. Me gustaría que lo escriba porque es su pastor y me entregue el papelito porque es su pastor. Y de ese papelito que usted me va a entregar, nosotros vamos a hacer un tratado de por qué es el pastor suyo, mío, de fulano, de sutano, de todos, porque son buenas experiencias. Tal vez Jehová es tu pastor solo porque te da dinero o comida, o porque te cuida, o porque te dio marido. No, hermano, ese no es mi pastor. Y entonces David se acordaba de su vida pastoril. Un muchacho joven, Dios bendiga a David, porque decidió desde su juventud dar su vida a Dios. Mientras los otros estaban, hermano, en pijamadas, David estaba pastoreando. Mientras los otros jóvenes estaban ocupados en sus situaciones, David pastoreando las ovejas de su padre. Y ahí conoció la vida de las ovejas y vio las necesidades de las ovejas, y vio que las ovejas eran cortas de vista, y vio que las ovejas no tenían garras, y vio que las ovejas se ponían, si no les cortaban el pelo, muy peludas, y se llenaban de animales, y aprendió a cuidarlas.
y aprendió a llevarlas a aguas refrescantes, no contaminadas, y aprendió a llevarlas donde había comida, y aprendió a cuidarlas. Y entonces notó algo, que las ovejas ahora tenían paz, que las ovejas ahora tenían reposo, que las ovejas ahora estaban alegres. Y entonces él, después de estudiar a las ovejas, dijo: Señor, te entrego el pastorado. Ya no quiero ser pastor, quiero ser oveja. Porque cuando se cansaba una oveja, el Señor la agarraba, David la agarraba y se la ponía, les ayudaba en el parto. Eran atacadas por fieras, por osos, por lobos, por animales depredadores, como somos atacados hoy por depredadores espirituales. Los osos, los leones siguen atacando a las ovejas del Señor. Pero David se dio cuenta de todo esto, y un día, cuando estaba en Pesares, dijo: Señor, llorando, gracias, ya no quiero ser pastor, Señor, te agradezco tanto. Ahora quiero ser oveja, Señor, pero quiero ser una oveja de tu prado. Porque he visto que tu vara y tu cayado me infunden aliento todos los días de mi vida. Esa es la importancia de tener pastor. Pero no como los de nosotros. Tenemos necesidades igual que usted. Pero hay un pastor que ha dado su vida por usted y por la mía. La vida suya para el mundo, para la humanidad, para los gobiernos, para los pueblos no significa nada. Pero para Dios significa mucho, porque su nombre está inscrito en el libro del Cordero de la vida. Es conocido en el cielo. Aleluya. Entonces se dio cuenta y escribió el Salmo 23 y dijo: Jehová es mi pastor y nada me faltará. ¿Qué es lo que necesita una oveja? Comida y cuidado. Comida y cuidado. Hemos venido al Evangelio, pero no por nuestra cuenta. Nos han traído. Le cuento algo. Los que estamos en el Evangelio, ¿sabe por qué estamos en el Evangelio? Porque le caímos bien al Señor. Porque le agradó a Dios usted con su cara. Por eso estamos en el Evangelio. Habrá mejor gente que nosotros, mucha gente mejor que nosotros, pero nosotros estamos en este Evangelio por la gracia maravillosa de Dios. Por la gracia de Dios. Porque el que toca los corazones es el Señor, y tocó el mío y tocó el suyo. Y éramos enemigos de Dios, no queríamos esto, pero Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, conquistó nuestra vida, y aquí estamos. Ahora la locura del Evangelio ha entrado a nuestra vida, lo alabamos, lo glorificamos, nos reunimos para oír su palabra. Esto solamente Dios lo puede hacer. ¿Cómo no quisiera yo a mis amigos, que son muy contados? Tal vez tengo más dedos en esta mano que amigos. Que mi familia, poder trasladarles el mensaje del Evangelio. Pero el que convence de pecado es el Señor. No es del que quiere. Si la gente quiere salir de sus situaciones que tiene,
¿Quién no quiere dejar de ser un miserable? ¿Quién no quiere dejar de ser un paria? Los alcohólicos que mire usted en las esquinas, llorando su desventura, se ríen, cuentan chistes, pero quisieran salir de esa vida, pero no pueden. Porque no es una voluntad del hombre. Este evangelio, entendamos que no es una voluntad del hombre. Hablemos, prediquemos, contemos a las personas lo que Cristo hace, pero no desmayemos, porque las personas aún que están enfermas, que hemos platicado con ellas hoy y mañana estuvieron muertas, negaron, cerraron su corazón a entregárselo a Cristo, porque no es una cosa humana, sino es algo divino estar en el evangelio. Y Cristo Jesús, a través del Espíritu Santo, se ha preocupado de ti y de mí, de enseñarnos lo que permanece y permanece para siempre. Lo que sabes, lo que conoces, lo que entiendes, muchas cosas de esas te las puede enseñar el mundo. ¿Quieres superarte? Pues estudia, ve a la universidad, aprende idiomas. ¿Quieres conocer? Viaja. A todos los lugares que puedas viajar, viaja. Si te sobra el dinero, tómate los licores más caros del mundo, porque hay unos que tienen partículas de oro hoy. Hasta ahí ha llegado el hombre. Y se lo toman. Perdone, voy a decir algo. No sé qué harán cuando defecan y se toman el oro. El entendido entienda. Hasta ahí hemos llegado. Los egocentrismos. Pero si no sabemos qué hacer con nuestra vida, entreguémosela a Cristo. Por eso David, cuando estudió, vio, conoció, experimentó la vida de las ovejas, y que él era un pastor humano, dijo: ya no quiero ser pastor, quiero ser oveja. Porque cuando la oveja se cansaba y caía, David la levantaba, se la ponía en el hombro y la llevaba. Cuando venía un animal depredador a querer comerse la oveja, venía David y con la vara que tenía, golpeaba al depredador, huía. Y cuando la ovejita se iba a extraviar, entonces agarraba su cayado, y como el cayado tenía gancho, las pescaba y las traía otra vez de regreso, para que no se ahogaran, para que no comieran lo que no debía. Entonces él vio el cuidado del pastor y dijo: Jehová, si Jehová es mi pastor, nada me faltará. Él me dará buen alimento, Él me dará buen pasto, Él me dará buena comida. Y por último, me llevará aguas refrescantes. Y Él nos ha traído aguas refrescantes. La palabra es refrescante. Refresca nuestra vida. Por eso, entrando al pasaje, a Ezequías, que significa fuerza de Jehová. ¿De dónde vendría la fuerza de este hombre? De Jehová. Por eso David dijo, y todo esto sale precisamente de fuerza de Jehová. David dijo: Jehová es mi pastor, y al que tiene pastor, nada le faltará. Nada, nada. Pero es necesario tener pastor. No como los pastores humanos, como ejercemos nosotros aquí y otros en otros lados. Porque las ovejas no son de nosotros, son del Señor.
Nosotros somos instrumentos, canales que Dios usa para trazar su palabra, pero nosotros también necesitamos de un pastor. Por eso las ovejas en Israel escogían a un ovejón, y al ovejón le ponían una campanita que le llamaban cencerro, y cuando el ovejón caminaba sonaba el cencerro como una campanita, y las ovejas lo seguían. Pero ahora ya las ovejas, el ovejón ya no usa cencerro, sino el ovejón usa la palabra. Y el ovejón dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y entonces en aquel tiempo, en el tiempo de los reyes, dice la palabra que comenzó a reinar Ezequías y tenía 25 años cuando comenzó a reinar, y reinó 29 años en Jerusalén. El nombre de su madre era Abías y era hija de Zacarías, de un profeta, de un sacerdote. Y entonces lo primero que hizo, este hombre que se había creado en un entorno impío, a pesar de que ellos tenían a Jehová como Dios, se había creado en un entorno pagano, en un entorno impío. Pero este hombre, que su nombre muy lindo porque era Fuerza de Jehová, David lo dijo: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Vaya. Entonces dice que este hombre hizo lo recto delante de los ojos del Señor, conforme a lo que todo su padre David había hecho. Fue un hombre que cuando encontró el poder, lo encontró muy corrompido, y el reino y la gente metidos en la superstición, muy supersticiosos, porque la religión hace al ser humano supersticioso. Y estos que vivían en un entorno impío, la gente, hermano, estaba muy supersticiosa. Y cuando es supersticiosa se extiende la idolatría. Porque entonces cuando se extiende la idolatría y la gente es idólatra, miren, nace un muchachito, hasta una cintita roja le ponen en la mano. No quiere que lo mire ninguno porque le da pujo. O sea, se extienden las cosas, hermano. Y se extendió aquí la idolatría tremendamente por todo el país. Pero cuando este hombre vio la idolatría, su espíritu se agitó, porque la idolatría engaña, es mentira, y el padre de la mentira es Satanás. Y hay muchas formas, hermano, de idolatrar. Por ejemplo, hay deidades que parte de su idolatría es beber, beber, beber y beber, y darle ofrendas de licor a esos ídolos. Bueno, y entonces cuando se extendió la idolatría, y este rey, por eso es que nosotros tenemos tanto conflicto con el evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros venimos llenos de costumbres, llenos de cosas que nos enseñaron nuestros familiares, nuestros padres, nuestros ancestros y la sociedad, y empezamos a entrar en un entorno que ni sabemos lo que estamos haciendo, pero lo hacemos. Y entonces el que ya no corre en pos de esas cosas, la sociedad lo señala, la sociedad lo tacha, y aún, hermano, en la esfera espiritual te van a tratar de religioso. Pero resulta que tú tienes que entender que en este evangelio
En este evangelio Dios te escogió. No te escogí yo. No te escogió fulano, Dios te escogió y usó el vaso que a él le pareció mejor, y ahora tú estás en el evangelio. ¿Y sabes para qué estás en el evangelio? Para la gloria, para la honra, para honrar a Dios en medio de este mundo. Para honrar a Dios. Nosotros, que en su mayoría tal vez ni siquiera pudimos honrar bien a nuestros padres. Porque después, cuando mueren nuestros padres, nosotros nos damos cuenta que hubieron cosas que no se trataban de dinero, que pudimos haber hecho y no las hicimos. Cuando conseguimos mujer, a veces preferimos a la mujer que a los padres. Pero cuando el Señor nos va devolviendo el conocimiento, empezamos a aquilatar y a darle a cada uno el valor que tiene que dárseles. Porque la Biblia habla, y hay un pasaje del Antiguo Testamento que el Señor, como es tan precioso y tan valedero, lo agarró del Antiguo Testamento y lo pasó al Nuevo Testamento para que tenga vigencia. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya bien y tengas largura de días. Ahora, y entonces Ezequías, un rey nuevo, con un nombre que decía fuerza de Jehová. ¿De dónde viene tu fuerza? Del Señor. Y Satanás sabe cómo debilitarte. Sabe cómo debilitarte. Apartándote de la palabra del Señor. Poniéndonos en conflicto entre nosotros mismos. Porque nos debilita, porque entra un espíritu. Hermano, es muy frecuente que de repente te empieza gente que no tiene nada que ver con nosotros en el sentido de tener un trato íntimo, que nos empieza a caer mal. ¿Y por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Por su cara, por su pelo, porque camina, porque se sentó, porque no saluda, por muchas razones. Por muchas razones. Por eso, tu fuerza, ¿dónde está tu fuerza? La de Sansón. ¿Dónde estaba la fuerza de Sansón? Ayúdeme. ¿Dónde estaba la fuerza de Sansón? No estaba en el pelo. Estaba en la obediencia. En la obediencia. Claro, se deja entrever que en el pelo, porque era un nazareo, que Dios lo había escogido, como te escogió a ti, como me escogió a mí. ¿A ti no te escogió para que hagas milagros? A mí no me escogió Dios para que hablara su palabra. No me escogió Dios, hermano. Si Dios me hubiera dicho, te necesito para que hagas mi palabra, todavía anduviera huyendo. Pero ahora entiendo que me escogió al igual que lo escogió a usted, para la honra y para la gloria de su nombre. De su nombre. Para la honra y para la gloria de su nombre. Y entonces ahí estaba, hermano, él vio a la gente aquí que se dio a la idolatría en todo el país. Y cuando vio aquellas cosas, Dios ya se estaba moviendo fuertemente en su corazón. Él había oído y había leído y había preguntado, ¿cómo era mi padre? ¿Quién? David. No era su padre directo, pero como venía de la misma genealogía, el Antiguo Testamento habla de esa manera. Porque nuestro padre espiritual, ¿quién es? Es Abraham. Para que tenga sentido lo que yo le estoy diciendo.
Y entonces se había creado él en un entorno pagano, en un entorno impío, el pueblo de Israel, hermano, lleno de ídolos. Hasta cargaban, iban a los lugares altos. Los lugares altos tienen como una atracción, porque todavía los lugares altos, los cerros, los volcanes, los brujos y los cristianos que no entienden, los buscan. Y entonces él quitó los lugares altos, derribó los altares y cortó a una deidad femenina que se llama Acera. Una deidad femenina. Y esa deidad femenina la sigue quitando Dios de nuestros corazones. Les cortó todo aquello. ¿Cómo nos ponemos a nosotros? Porque es muy fácil. El pastor dice que no hagamos. No, el pastor no está diciendo nada. No me eche la culpa a mí. Es la palabra del Señor. No es el pastor. Y viene este hombre y quita, no les preguntó. ¿Cómo te pones cuando no te dejan cenar a la medianoche el 24 de diciembre? O echate el traguito, es solo uno. ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo nos ponemos si nos dan un mensaje que no corramos como corre en el mundo? ¿Cómo nos ponemos? Ah, no, eso ya es legalismo, hermano. Vaya, pero en aquel tiempo dice que quitó los lugares altos. ¿Qué había en los lugares altos? Adoraban a los dioses paganos, especialmente a la Acera. Y los sacerdotes del Señor estaban en contubernio con eso y adoraban a Acera, porque Acera era la diosa de la fertilidad, juntamente con Baal. Entonces, cuando adoraban a Acera y adoraban a Baal, terminaban en orgías paganas. ¿Y sabe quiénes terminaban en eso? Los servidores del Señor. Por eso, hermano, usted crea en la palabra del Señor y en el Señor, porque la palabra de Dios es veraz y todo hombre encontrado mentiroso. La palabra de Dios es veraz. Y entonces vino este hombre y quitó los lugares altos. Ay, hermano, ¿cómo se pondría ese pueblo? Miren. Y derribó los pilares sagrados y cortó la acera, que era el símbolo de una deidad, como ya le dije, femenina. Porque estamos llenos de costumbres. Yo quiero decirle algo a usted, hermano. Ni preguntemos, porque la iglesia no se mueve con los días festivos del calendario. No se mueve así. Como hoy es 1 de mayo, es Día del Trabajador, usted tiene feriado. Pues tendrá feriado en sus trabajos, pero para buscar a Dios, busquemos al Señor mientras pueda ser hallado. Ya ni preguntemos, porque resulta que el culto no es para usted, ni para mí. El culto es la reunión donde invocamos y agradecemos el nombre del Señor, y nuevas son sus misericordias cada mañana. Usted no tiene obligación de venir. ¿Cuántos de los que están aquí han llenado una membresía aquí para atarlo? No. Dios me mostró desde hace muchos años
que uno llena membresía para entrar, pero no la pide para salir. ¿Qué le importa? Que se quede. Al contrario, hay algunos descarados que hasta carta de recomendación vienen a pedir. Pero el único que nos puede recomendar es el Señor. Es el Señor. Y entonces vino aquel hombre y recibió esta revelación, porque cuando tú empiezas a buscar a Dios, vas a tener problemas hasta con tu mujer, vas a tener problemas hasta con tu marido. Es ideal que se levantaran, que los dos pudieran orar. Pero ¿cómo vas a orar con una persona que no le gusta? Que está orando pero con el teléfono también aquí hablando. Entonces vino él y derribó los altares, derribó los pilares sagrados y la acera, imagino que estaba así pidiendo dinero, la cortó. Era el símbolo de la edad femenina. Y es más, también hizo pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Porque somos muy dados a las cosas. El pastor no sana. El que te metas en este lugar no sana. La hermana no sana. El que sana se llama Jesucristo. Él es el que sana y lo puede hacer aquí, lo puede hacer allá, o puede mandar su palabra a miles de kilómetros, porque no hay distancia para detener la palabra bendita del Señor, porque la palabra bajó del cielo a la tierra y ha llegado a nosotros. A nosotros. Cuando estamos enfermos y ya la enfermedad, hermano, va siendo vida en nosotros. Nosotros no somos casa para enfermedades, somos casas para alabar y glorificar el nombre del Señor. Entonces, esta acera, que era la deidad femenina, la cortó y también hizo de pedazos la serpiente de bronce que Moisés había hecho. Y esta serpiente de bronce, porque aquellos días, dice, los hijos de Israel le quemaban incienso y le llamaron Neustán. Eso significaba un pedazo de bronce. Usted sabe que el bronce en el Evangelio indica algo, y el bronce indicaba juicio. ¿Por qué le puede venir a una persona un juicio? ¿Le viene de la noche a la mañana, o es algo en que uno se mete, o es algo que es acusado? Y puede venir un juicio. El bronce significaba juicio. Y entonces venían las serpientes venenosas en aquel tiempo y mordían a los hebreos que iban en el desierto y se morían. Pero como Dios siempre tiene la solución, para Dios no hay nada imposible. Todo es posible para Dios y para el que cree en Dios. Dele palmas al Dios de la gloria. Pero como uno es muy... Me siento en ese sillón y se me quita el dolor de estómago. Cada vez que tenga dolor de estómago, ¿qué voy a hacer? Sentarme en ese sillón. Y si usted tiene dolor de estómago, lo traigo y que se siente. Así estamos. No son las cosas que nos arreglan la vida. El que nos arregla la vida se llama Jesucristo. 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 ¿Sabe por qué oímos la palabra? Primero, para que la palabra nos bendiga. Pero también para que la palabra nos ayude a vivir.
Porque el que te conduce es la palabra. La palabra es para darte vida y vida en abundancia. Es la que... tú no vivas como el pastor dice. Vivamos como dice la palabra del Señor. Ya caminamos un tiempo y fue suficiente el tiempo que caminé con disolución y que caminé mal y que anduve por malos caminos. No supe caminar, no supe conducirme por esta vida, pero cuento con el amor maravilloso del Señor, que me presentó a Cristo a través del Espíritu Santo y me está ayudando a caminar como Él quiere. Estoy tratando de caminar. Y entonces esa serpiente de bronce, mire, ¿qué hicieron ellos? Le quemaban incienso, la empezaron a adorar, la volvieron un ídolo. Es muy fácil que hoy nosotros idolatremos a los hombres y los lugares donde nos metemos, como este, por ejemplo. Mejor pongámonos nosotros de ejemplo para no hablar de otras personas. Y ahí andaban con la serpiente por todos lados, hermano, con la serpiente de bronce. Pero esa serpiente de bronce funcionó una vez, cuando Dios les dijo que la hicieran, porque estaba hablando de la venida de Cristo. El bronce era tipo, hermano, del pecado. Y entonces cuando miraban la serpiente de bronce, ¿qué era lo que estaban haciendo? Transmitiéndole el veneno que es el pecado que había en cada uno. Y entonces la serpiente de bronce lo absorbía y el que estaba enfermo sanaba. Pero no era la serpiente, era Cristo a través de la palabra que estaba sanando a aquellas personas. Era Cristo. Por eso hay cosas maravillosas. ¿Quieres cambiar tu vida? ¿Quieres que cambiemos nuestras vidas? ¿Quieres que cambiemos nuestro rumbo? ¿Por qué la palabra dice que el que confiesa su pecado, confiesa tu pecado, aquí estoy, pero me aparto para no pecar, ese alcanza misericordia? Siempre una nueva vida, siempre un nuevo caminar de parte del Señor, porque quiere hacerte bondad.